Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, si la izquierda de esta Cámara tuviera un mínimo de decencia jurídica, esta iniciativa no habría sido tramitada. Y eso porque no existe en nuestro ordenamiento ningún sujeto jurídico que se denomine Països Catalans, de modo que no puede surtir efecto en derecho aquello que no existe en derecho. Es decir, no podía haber sido calificada por la mesa de la Cámara. Así pues, el Grupo Parlamentario Vox no va a caer en la trampa de legitimar esta iniciativa fraudulenta entrando de lleno en su contenido. Por el contrario, vamos a aprovechar estos 5 minutos de los que disponemos para contarle una serie de cosas bien claras a toda la extrema izquierda separatista de esta Cámara, al sanchismo y a sus socios comunistas. Miren ustedes, primero, no existen los Països Catalans. Esa es la demente ensoñación del separatismo golpista. Segundo, los valencianos no somos ni seremos nunca el país valencià, porque esa es la expresión con la que pretende el separatismo golpista convertirnos en un barrio marginal de esa ensoñación independentista. Los valencianos hemos sido históricamente el Reino de Valencia y hoy somos, por disposición de ley, la Comunidad Valenciana. Tercero, los valencianos nos sentimos orgullosos, profundamente orgullosos de ser españoles. Toda nuestra historia, nuestra identidad y nuestra cultura se ha proyectado siempre al servicio de la patria española, en ese compromiso hermoso y noble con el que comienza la primera estrofa de nuestro himno, que dice: para ofrendar nuevas glorias a España. Y cuarto, los valencianos tenemos una lengua propia, una lengua multisecular, una lengua que tuvo su primer siglo de historia antes de cualquier otra lengua española. Una lengua que no es el catalán, por mucho que los separatistas y sus cómplices se empeñen en imponer esa falacia para construir desde ahí su empeño independentista. Y, por tanto, señorías de la izquierda de esta Cámara, los valencianos estamos hartos de aguantar que ustedes pisoteen la ley y nuestra identidad, hartos de las bobas falacias complacientes del señor Ximo Puig con Puigdemont primero, luego con Torra, ahora con Aragonès, o con el recuerdo de personajes nefastos como Joan Fuster, o de tipos vivos, muy traidores a los valencianos, como Eliseu Climent. Los valencianos estamos hartos de ese Consell tripartito de Puig, que cada año reparte subvenciones millonarias a entidades que son el caballo de Troya del pancatalanismo separatista en Valencia, en contra de la voluntad de los valencianos. Los valencianos estamos hartos de aguantar la policía lingüística que pretendía imponer el señor Puig y sus socios, afortunadamente tumbada por el Tribunal Supremo, o de ver cómo se pretende arrinconar la enseñanza del castellano en las aguas, y en definitiva de ver cómo el Consell tripartito de la Generalitat Valenciana no hace más que mirar con arrobo, con absoluto arrobo, el procés golpista catalán. Y, naturalmente, también los valencianos estamos hartos de Compromís, estamos hartos de su servilismo cobarde a los intereses separatistas, de su servilismo bajo cuerda. ¿Dónde está en este debate el señor Baldoví? El señor Baldoví, que a primera hora de esta tarde se subía a esta tribuna para hacer un canto innoble de los filoetarras de Bildu y de su último comunicado, el comunicado asqueroso de los presos. Pero eso sí, en este mismo momento ha desaparecido para no tener que comprometerse en esta tribuna y para no tener que expresar su voto después. Hartos de Compromís. Y, por último, señor representante de la CUP, hartos de la CUP, hartos de sus violentos cachorros de Arán, hartos de que vengan cada 9 de octubre, la fiesta grande de los valencianos, a insultar y a provocar a Valencia, o que con iniciativas
como esta, pretendan ustedes robarle a los valencianos obras que son imprescindibles para su futuro, por cierto, en sospechosa coincidencia con lo mismo que dice Compromís. Así que, concluyo, no van a conseguir jamás que los valencianos formemos parte del separatismo golpista. No van jamás a arrebatarnos nuestra historia y mucho menos van a lograr quebrar nuestra profunda lealtad a la nación española. En ese empeño, Vox estará siempre en vanguardia, sin miedo a nada ni a nadie, defendiendo la verdad y la ley por Valencia y por España.